Había un joven llamado Daniel que también fue lanzado a un foso de los leones y él tenía a Dios, él oraba, él buscaba la presencia del Señor, él ayunaba, él hacía todo por estar conectado a la presencia, él no quería hacer nada que no fuera de la voluntad, que no estuviera fuera de la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Aún él haciendo todas estas cosas, llegó un momento difícil, llegó un momento oscuro, llegó un momento duro en la cual lo lanzaron a un foso de los leones. Pero ¿sabe qué pasó? En medio de ese foso de los leones, Dios lo guardó y Dios lo cubrió. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos en tu vida que van a ser amargos, que van a ser caóticos, pero no significa que Dios no esté contigo. Hay momentos que van a ser duros, porque Él mismo dijo su palabra, en el mundo tendréis aflicciones. De hecho, es una regla. Bendiciones familia, bienvenidos a mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Hoy queremos hacer un conversatorio bien poderoso acerca de una problemática que están viviendo muchas personas y es acerca del qué tengo que hacer para que Dios me escuche, qué tengo que hacer para que Dios escuche mis oraciones. Y siempre quiero hablar de la oración. ¿Por qué hablo siempre de la oración? Porque la oración es la única herramienta que nos conecta al Padre. La oración es la única herramienta que nos dirige hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros. Siempre vamos a entender qué es los planos que Dios quiere hacer con nuestra vida, qué es lo próximo que Dios va a hacer con nuestra vida, qué es lo próximo que vamos a hacer en nuestros proyectos, en nuestra meta, siempre y cuando nos dejemos dirigir por Dios. Pues tenemos un problema, es que a veces no estamos en la condición correcta para que Dios no escuche nuestras oraciones, para que Dios no tome en cuenta. Y decimos que es que Dios nos quiere hacer algún daño. ¿Por qué? Porque queremos las respuestas en el tiempo que nosotros las queremos, no en el tiempo que Dios las quiere manifestar. Pero hay herramientas poderosas que ya di en mi canal que te conectan con la realidad de una oración genuina para que Dios lo haga contigo. ¿Y cuál es la oración que Dios escucha? La oración que Dios escucha siempre será la oración que va alineada a la voluntad del Padre. Hay oraciones que solamente son para saciar un beneficio personal, para saciar algo de ti, no para que seas bendecido en una manera espiritual, sino para que seas bendecido simplemente en lo material. Hay oraciones que simplemente están buscando las añadiduras del reino y no el reino de Dios y su justicia. Por eso la palabra del Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Mi pregunta sería, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando el compromiso con Dios? ¿Estás buscando simplemente los beneficios de Él o estás buscando que amarlo a Él para que lo de Él te pueda perseguir? Hay gente que simplemente quiere los milagros, hay gente que quiere ser sano, hay gente que quiere que Dios les restaure el matrimonio, les restaure la vida de sus hijos, pero nunca quieren hacer un pacto ni un compromiso con Dios. Hay oraciones que no son escuchadas por la actitud de nuestro corazón. Hay oraciones que no son escuchadas por la forma en la que estamos viviendo y luego decimos que es Dios quien no nos quiere escuchar. En una ocasión hay dos personajes que se acercan a orar y dicen uno, yo soy digno, siempre llego temprano, siempre hago obras, siempre ayudo a los demás. Tú deberías escuchar mi oración. Pero llegó otro con el corazón contrito, con el corazón humillado y dijo, Padre, yo sé que no merezco esto. Padre, yo sé que reconozco que estoy mal. Padre, yo reconozco que entonces soy digno de ti. Pero si tú te dignas a escuchar mi clamor, y tú sabes cuál clamor Dios escuchó, el clamor de quien fue humillado, de quien fue humilde, de quien fue sin arrogancia, sino que fue con un corazón contrito y real delante de los ojos de Dios. Mira, hay un error que cometemos y es ir creyendo que somos suficientes para que Dios haga un milagro. Vamos creyendo como que tenemos todas las cualidades para que Dios haga una obra en nuestra vida. Y vamos con jactancia diciendo, Dios, a este milagro. Y a veces queremos hacer trueque con Dios, diciendo, si tú me haces ese milagro, voy a entregar ofrendas. Si tú me haces este milagro, voy a pactar con tu casa, voy a regalar algo a la iglesia. Mire, Dios no necesita nada de lo suyo para operar. Él lo que necesita es un corazón que esté 100% seguro que va a estar con Dios, dé o no dé el milagro. ¿Por qué? Hay gente que automáticamente Dios le da el trabajo, se pierde. Ellos se olvidan de la promesa que hicieron, se olvidan de los pactos que le hicieron a Dios y se olvidan porque están bien posicionados. Nunca fue una actitud correcta del corazón, sino una ansiedad del momento para saciar algo dentro de usted. Pero cuando usted va con el corazón real, cuando usted va genuino delante de los ojos de Dios, Dios puede hacer la obra que Él dijo que haría con usted. Lo que tú necesitas es una condición correcta para recibir todo aquello que tú estás pidiendo. Pero muchas veces llegamos con el corazón elevado diciendo, yo me merezco esto. No. Hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios que tú ni siquiera te la mereces, sino que será otorgada a ti
por pura gracia y misericordia. Este es el error que cometemos en creer que lo que pedimos lo merecemos, en creer que lo que le pedimos a Dios, Él tiene que darlo al tiempo que nosotros queremos y no como Él quiere hacerlo. Por eso mi consejo a alguien que verá este video es, el error que cometes es querer manipular el tiempo de Dios de respuesta. Tú dices que si Dios no te lo da este año, entonces Dios no te escuchó. Si Dios no te lo da en 3 meses, entonces tú crees que Dios no escuchó esas oraciones. Hay oraciones que Dios escucha, pero te está preparando primero para que tú puedas recibir lo que Dios habló a tu vida. Mira, hay veces que nosotros entendemos que por el mal momento que estamos viviendo, decimos, Dios no está con nosotros. En una ocasión hay 3 jóvenes que son lanzados al horno de fuego. Había un edicto, era que tenían que postrarse, que tenían que adorar estatuas, pero ellos tenían una convicción clara y perfecta de lo que querían hacer. Ellos sabían que tenían que servir al Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué pasó? Lo echaron al horno de fuego, pero mientras el horno ardía, había un personaje que lo guardaba. Había un joven llamado Daniel, que también fue lanzado a un foso de los leones. Y él tenía a Dios, él oraba, él buscaba la presencia del Señor, él ayunaba, él hacía todo por estar conectado a la presencia. Él no quería hacer nada que no fuera de la voluntad, que no estuviera fuera de la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Aún él haciendo todas estas cosas, llegó un momento difícil, llegó un momento oscuro, llegó un momento duro, en la cual lo lanzaron a un foso de los leones. Pero ¿sabe qué pasó? En medio de ese foso de los leones, Dios lo guardó y Dios lo cubrió. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos en tu vida que van a ser amargos, que van a ser caóticos, pero no significa que Dios no esté contigo. Hay momentos que van a ser duros, porque Él mismo dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones. De hecho, es una regla. Si hay algo bueno, también tiene que haber algo malo. Si hay algo alto, también tiene que haber algo bajo. En este plano físico, vamos a vivir momentos de risa y también momentos de llanto, momentos de alegría, y en la cual momentos que vamos a sentir que el mundo se nos acaba. Pero en medio de todos esos momentos, qué bueno es saber que contamos con un Dios todopoderoso. Qué bueno saber que contamos con un Dios que guarda mi casa, que guarda mi familia. El error de muchas personas es que cuando viven momentos malos, creen que Dios se olvidó de ellos. Cuando viven momentos caóticos, dicen, ya el cielo me abandonó, no creo en Dios. Dios no escucha mi plegaria, no escucha mis oraciones. Hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la forma correcta para que Dios me oiga? Yo oro y no veo respuesta, porque ellos entienden que porque ellos le oren a Dios, no deberían vivir un momento amargo. Yo le oro a Dios, yo clamo al Padre, hago ayunos, hago oraciones, pero aún en medio de todo esto, he vivido momentos difíciles en mi vida, he vivido momentos caóticos, pero eso no significa que Dios me abandonó. Algo Dios quiere mostrarme, algo Dios quiere enseñarme. Y hay gente que tiene un proceso de vida a la cual Dios lo va a llevar. Por ejemplo, tenemos un ejemplo bíblico muy poderoso, tiene un sueño, y Dios le muestra que él iba a estar como lumbrera mayor sobre las menores, pero él le cuenta el sueño a sus hermanos. ¿Y qué hacen sus hermanos? Lo venden. Pero hay un problema acá. Pero cualquiera que lo ve desde una realidad alterna dice, pero si Dios le habló, si Dios le dijo, ¿por qué está viviendo un momento amargo? Luego que llega, que lo venden sus hermanos, llega a la casa de Potifar y allí en la casa de Potifar lo acusan de que quería violar a la mujer de él y lo meten a la cárcel. Luego que lo meten a la cárcel, aún así cuando él pidió ayuda, uno de ellos no se olvidó de la ayuda que le pidió. Y tú dirías, pero ¿qué fue Dios que le habló? Realmente Dios le habló, pero no significa que porque Dios te hable, no significa porque Dios te escuche, no significa que porque tú le clames a Dios noche tras noche, no significa que tú no vayas a tener momentos duros ni momentos amargos. Eso significa voy a ver si realmente tú crees en lo que Dios te habló, en lo que Dios te ministró, en lo que Dios te profetizó, si realmente tú crees que hay una conexión entre tú y Dios y una oración que le elevaste, o simplemente tú entiendes que debería de haber una manifestación, una respuesta física o evidente de que Dios respondió para tú creerle. Hay momentos que la mayor prueba de que Dios nos escuchó es la fe que tenemos en Él. La mayor prueba de que Dios hará algo en nuestra vida es estar 100% creyendo que Dios va a hacer la obra que Él prometió, que Él va a hacer la obra que dijo. Así que cuando tú vayas a orarle a Dios, no vayas con el pensamiento de que será una manipulación a tu antojo, sino que te haga tener la capacidad de esperar el tiempo perfecto en la cual Dios va a obrar. Hay gente que se desespera porque ellos tienen calculado el tiempo de Dios. Hay gente que se desespera diciendo, pero ya yo tengo un año, tengo tantos años clamando y no veo respuesta de Él. Mira, Él vivió momentos caóticos, pero aún así, aunque lloró, siguió creyendo en el Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué pasó? Dios exaltó la promesa que había hecho con José. Llegó un hombre también paralítico de 38 largos años. Estaba viviendo momentos caóticos. Él veía a otros llegar primero que él al estanque y eran restaurados. Él veía llegar a gente que tenían su misma condición o a lo mejor peor y eran metidos al estanque y eran restaurados. Pero él decía, pero ven acá,
38 años con la misma condición de vida. Ese personaje podría alegar que Dios no le responde. Ese personaje podría alegar que Dios no le escucha. Pero usted no ha durado ni 2 años bien, ni 6 meses bien, haciendo un clamor. Y ha dicho, Dios no me escucha, Dios me abandonó, Dios no escucha mis oraciones. Él tenía 38 largos años orando. Y quizás a lo mejor desesperado. La Biblia no dice que él estaba orando esos 38 años, pero yo entiendo que tenía 38 años esperando una respuesta. ¿Y quién de ustedes tiene 38, 40, 50 años esperando una respuesta de parte de Dios? Quizás a lo mejor muy poco, pero usted lo que tiene es 2 años, un mes, y dice, Dios no me escuchó. Hay que aprender a ser pacientes, porque lo que Dios va a hacer es más grande que lo que tú has estado viviendo. Pero hay que tener fe en que el Padre sí escucha las oraciones. La misma palabra del Señor dice que cuando pidamos hay que pedir creyendo que las cosas ya se manifestaron. Pero se le apareció Jesús al paralítico y le dijo, mira, ¿quieres ser sano? Porque él estaba esperando ser metido al estanque sin saber que Dios tenía una respuesta diferente para él. ¿Cuántas oraciones de nosotros están equivocadas, creyendo que Dios va a obrar de una manera sin saber que Dios tiene un plan diferente a la oración que estamos pidiendo? Lo primero que debes hacer es, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Por dónde me debo dirigir? ¿Por dónde debo caminar? Porque los planes de Dios son mejores que los planes que tú tienes. Hay planes que se van a derribar y es lo mejor que te va a pasar, porque van a entrar los planes de Dios. Hay tormentas que llegaron simplemente para capacitar la fe que tú deberías tener en Dios. Hay situaciones amargas que simplemente Dios la permitió porque Él quiere enseñarte algo mayor. Y tú dirás, pero realmente si yo le sirvo a Dios, si yo le oro a Él, si yo le busco en espíritu y en verdad, ¿por qué tengo momentos duros? ¿Por qué tengo momentos malos? Job vivió una temporada amarga, la cual había un cerco de Dios que lo cuidaba, y Satanás pidió permiso para zarandearlo, para tentarlo. Y Dios le dio el permiso. Pero Dios le dio el permiso porque lo abandonó. No, Dios le dio el permiso porque sabía que con todo y sin nada Job le iba a seguir creyendo a Dios. Llegó un momento en el cual él dijo, pero era mejor que yo hubiera muerto, porque es que maldigo el día que nací, porque hay días en los cuales tú sientes que el abandono de Dios es tan fuerte, pero no significa que Dios no esté contigo. Simplemente que los momentos amargos quieren hacerte pensar que Dios no está a tu favor. Hay momentos que llegan duros a tu vida para hacerte creer que el Dios Todopoderoso no va a obrar, pero Él algo tiene mejor para ti. Pero si te mantienes creyendo, estás a punto de ver respuesta. Por eso este hombre, por más que duró, por más que sufrió, pudo ver la respuesta de parte del Señor. Pudo ver que Dios metió su mano. Pudo ver que Dios restauró el paralítico. Pudo ver que Dios libró a Daniel. Pudo ver que Dios llegó a José al lugar donde lo iba a llegar. ¿Y qué está pasando tú? ¿Qué momento duro estás atravesando tú? ¿Qué crees que Dios no lo va a hacer? Por eso Job se mantuvo creyendo aún en un momento malo. Él nos enseña que en todo momento Dios está ahí. Jesús vino a la tierra a morir por ti y por mí. Y dijo, Padre, si es necesario, quítate trago amargo, pero que se haga tu voluntad. Él vivió también un momento duro, no para que usted diga, pero Jesús era hijo de Dios. Él vivió momentos duros para enseñar a nosotros que aún en los momentos duros, cuando clamamos, Dios escucha, pero no a la manera de nosotros, sino al tiempo que quiere operar. Así que deberías estar cambiando tu oración en esta hora y decir, ¿qué será lo próximo que Dios tiene conmigo? ¿Qué será lo próximo que Dios quiere hacer? Yo debería conectarme a la fuente de Dios para saber que los próximos días estaré viviendo mi mejor temporada, pero no porque yo quiero, sino porque me voy a someter al plan de Dios. Así que nunca cometas este error de querer manipular la voluntad de Dios, porque no vas a poder. Nunca cometas este error de creer decir que en el tiempo que tú quieres es que verás la respuesta de Dios. Dios se va a manifestar en el tiempo que tú estés capacitado para recibir lo que estás pidiendo. Porque muchos de nosotros, sin estar capacitados para pedir algo, los reclamamos con mucho anhelo. Hay padres que le quieren dar cosas a sus hijos, pero no se lo dan porque no están preparados. Usted mismo, que tiene un hijo que no sabe manejar un vehículo, no se lo va a entregar porque usted entiende que no está listo para manejar eso. No porque él llore, no porque él patalee, usted se lo va a dar. Es que usted tiene que esperar que él esté listo para manejar eso. Así mismo es Dios. Hay cosas que Dios no te ha dado, hay cosas que Dios no te ha entregado. No es porque Él no quiere, es porque Él sabe que todavía no estás listo, no estás lista para recibir esto. Así que en esta hora te pido que te alinee a la voluntad de Dios, que te alinee al llamado, que te alinee a la creencia del Padre, para que antes de reclamar por un milagro, te alinees para recibirlo. Así que prepárate en oración,
y aprende a esperar el tiempo de Dios, que es perfecto. Y no te desesperes ni desmayes, porque tarde o temprano la respuesta de Dios caerá sobre su vida. Bendiciones, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones. Este canal está trayendo bendiciones para tu vida, la cual va a marcar una diferencia en ti.